Muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido una fiesta de tabernáculos exitosa, agradable y significativa. En este octavo y último día me gustaría tratar un tema amplio que nos lleve hacia el año venidero. El significado específico de este día, confío, ya ha sido abordado por mis colegas oradores. Lo que quisiera examinar ahora es el tema del cambio. Y el título del sermón es El cambio es esencial en este mundo. Utilizo la palabra esencial en dos sentidos. Primero, como un aspecto fundamental o la esencia misma del mundo, y segundo, como algo de suma importancia para aquellos que han sido llamados en este tiempo. Así que tiene una doble aplicación. El cambio es esencial en este mundo. Las fiestas santas del otoño mismas señalan un gran cambio. En muchos sentidos no habrá cambio mayor en la historia humana que el que provoque el regreso de Cristo. No habrá cambio más grande en el medio ambiente que el que resulte de la intervención de Cristo. No habrá cambio más grande en la influencia de Satanás sobre la creación de Dios que el que se produzca al restringirlo a él y a sus ayudantes rebeldes por 1000 años. No habrá cambio más grande en la naturaleza humana que el otorgamiento del Espíritu de Dios a casi toda la humanidad durante y después del milenio. Y no habrá cambio más grande en el cosmos que la aparición de los nuevos cielos y la nueva tierra. El cambio entonces es un tema significativo en la palabra de Dios. La transformación de lo físico a lo espiritual está en el corazón mismo del plan y propósito divinos. Aunque Dios mismo no cambia, su naturaleza y su carácter no están sujetos al cambio, la corrupción ni la decadencia. Él ha diseñado su plan para incorporar el cambio, el paso de lo físico a lo espiritual. En Malaquías 3:6 leemos, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. El contexto es el cumplimiento del pacto. Dios no cambia su promesa a su pueblo. Es una cuestión de consistencia de carácter. En Hebreos 13:8 se nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por tanto, no hay cambios en cuanto a la verdad ni a la conducta. Pero desde una perspectiva bíblica en este mundo físico, el cambio es un aspecto central de la visión bíblica del mundo, y Dios mismo lo ha establecido así. Quisiera, pues, proponer 3 maneras de pensar sobre el cambio en la Biblia. 1, visión del mundo. 2, escatológico, relacionado con los tiempos del fin. Y 3, personal. Estas 3 dimensiones se superponen en varios momentos, como veremos a medida que avancemos. Cuando el relato bíblico comienza en Génesis, leemos acerca del cambio a nivel del cosmos o universo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra fueron creados por Elohim. La palabra hebrea traducida como creó es bara, B-A-R-A. Significa crear desde el inicio, dar comienzo a algo nuevo. No significa formar algo a partir de lo que ya existe. El término bara nunca se utiliza para lo que hacen los seres humanos al fabricar o construir cosas. Solo se usa para Dios. Además, cuando Dios crea, lo hace de manera excelente. A continuación, en el versículo 2, leemos que la tierra estaba tohu vabohu, desordenada y vacía, lo cual significa desolada y vacía. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto no es lo que sucede cuando Dios crea. Algo había cambiado. Se había convertido en algo diferente a lo que hace bara. La palabra traducida como estaba, haitá en hebreo, proviene del verbo hayá, que en hebreo puede traducirse como se convirtió o llegó a ser. Por tanto, puede entenderse la tierra llegó a ser desordenada y vacía. Leemos en Isaías 45:18. Porque así dice el Señor que creó bara, los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Él la estableció, no la creó en caos. Tohu. La formó para ser habitada.
No la creó en caos, tohu. Yo soy el Señor y no hay otro. Esto confirma lo que dice en Génesis 1:2, después de la descripción de la tierra en caos. Ahí leemos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía, revoloteaba como un ave protectora sobre las aguas oscuras. Y lo que sucede a continuación es un cambio positivo, una transformación. Quizás este sea el punto en que la rebelión de Satanás provocó caos y oscuridad, y la acción o la palabra de Elohim trae restauración y luz. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Los versículos iniciales del Evangelio de Juan nos dicen que el Verbo estaba con Dios y que Él llevó a cabo esta obra creadora y que más tarde se hizo carne en la persona de Cristo. El tema de la luz también forma parte de la introducción de Juan. Él dice que Cristo trae vida y que Él es la luz que libera a la humanidad de las tinieblas. Es decir, Él hace posible el cambio de la mente humana natural, física, hacia una orientación espiritual. Por supuesto, este cambio requiere el llamamiento del Padre, la aceptación de Cristo y el don del Espíritu Santo, todo según el tiempo determinado por Dios. Pero el patrón es claro. Juan escribe sobre Cristo en Juan 1:9 al 12. Dice, aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En estos dos pasajes, Génesis y el Evangelio de Juan, tenemos una enseñanza paralela sobre la creación física y la creación espiritual, donde el cambio o la transformación es el proceso central. También aprendemos del medio por el cual ocurre ese cambio. En Génesis 1, el cambio transformador sucede en el cosmos inmediato, porque el Espíritu de Dios se mueve bajo la dirección de Elohim. En Juan 1, el Espíritu de Dios actúa en el proceso mediante el cual los seres humanos se convierten en hijos de Dios. Dios llama, nosotros llegamos a ser o somos transformados en hijos de Dios, y Él nos concede su Santo Espíritu para continuar este proceso de crecimiento. De manera similar, Hebreos 1 habla de ser inmutable, del ser inmutable que asumió la identidad de Mesías y Salvador, tal como se revela en las escrituras anteriores. Hebreos 1:10 describe su papel en la creación al referirse al Salmo 102. Allí se destaca la naturaleza eterna de Dios y la naturaleza cambiante de la creación física. Hebreos 1:10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Este ser también es mencionado en Romanos 8:29 como el primogénito entre muchos hermanos. Todos los llamados que están en proceso de conversión individual, de cambio personal. Volveremos a este tema del cambio personal un poco más adelante. Durante esta temporada de las fiestas reflexionamos en muchos de los acontecimientos futuros que conducirán a la resolución final de la condición humana, esa que resultó del engaño de Satanás a Eva y de la complicidad de Adán. Un pasaje relevante se encuentra en Romanos 8, 20 y 21. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En otras versiones dice futilidad en vez de vanidad, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios ha impuesto esta sujeción a la futilidad sobre la creación física.
por una razón, con la esperanza de que haya una resolución espiritual. ¿Qué significa futilidad? La palabra griega utilizada aquí es mataiotes, que significa falta de propósito, inutilidad o fracaso en alcanzar el objetivo propuesto. Podríamos decir que describe una situación en la que se invierte energía y esfuerzo sin producir nada duradero. Esto se asemeja al proceso natural de decadencia y desorden creciente en la naturaleza, lo que la segunda ley de la termodinámica define como entropía. En términos sencillos, podríamos decir que el universo se está desgastando o agotando. El libro de Eclesiastés utiliza la misma palabra mataiotes en la versión de los 70, la Septuaginta, para describir la transitoriedad de la vida y el carácter efímero de los resultados del esfuerzo humano. El equivalente hebreo de mataiotes es hevel, H-E-V-E-L, que se traduce a veces como frustración, pero la mayoría de las veces como vanidad. El término Hevel aparece repetidamente a lo largo del libro de Eclesiastés y literalmente significa vapor o aliento, algo que no dura mucho tiempo. Tal vez el autor está expresando una cierta desilusión con la vida, de modo que todo parece carecer de sentido. Pero también hay verdad en la observación de que lo físico es, en efecto, temporal y no satisface por mucho tiempo. Para profundizar en este tema pueden consultar el estudio La vida está llena de preguntas, una de las partes de la serie La ley, los profetas y los escritos, que trata precisamente sobre el libro de Eclesiastés. Veamos algunos ejemplos del uso de Hevel o futilidad. Hay algo que dice sobre el trabajo, Eclesiastés 2:11. Luego consideré todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad, Hevel, y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Incluso con la visión más optimista de la vida, hay momentos en que sentimos la frustración de todo ello. Aún la sabiduría tiene sus límites. Eclesiastés 2:15. Entonces dije en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he sido más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad o Hevel. En el nivel de la vida cotidiana, todos terminan de la misma manera. El dinero y las posesiones también pueden ser una ilusión. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Luego está la desigualdad de la vida en un mundo inmoral. Eclesiastés 8:14. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede según la obra de los impíos, y hay impíos a quienes acontece según la obra de los justos. Digo que esto también es vanidad. La vida misma es transitoria, pasa rápidamente. Eclesiastés 6:12. Porque ¿quién sabe lo que conviene al hombre en la vida? Todos los días de su vida de vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿a quién enseñará el hombre lo que será después de él debajo del sol? ¿Quién enseñará al hombre? Eclesiastés nos dice con precisión que el cambio cíclico ocurre constantemente en la vida. Así como hay estaciones que se suceden en el año, también hay estaciones en la experiencia humana. Eclesiastés 3:1-2 es un pasaje muy bien conocido. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y tiempo para todo lo que hay en medio. Al final del libro, leemos acerca del proceso de envejecimiento. Toda la vida física es dinámica, pero es un proceso transitorio. Este proceso humano de cambio físico se refleja en la creación material de la cual formamos parte.
Según Romanos 8, se dice que la creación entera gime juntamente con nosotros. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Toda la vida es transitoria y tiende también hacia la decadencia. Y en Eclesiastés no solo se dice que la vida es corta, sino también que hay poco tiempo que mostrar por todo el esfuerzo realizado cuando todo se ha dicho y hecho. Esa es en gran medida la visión que presenta Eclesiastés, pero hay una conclusión esperanzadora. Eclesiastés 12, 13, 14. Leo de la versión Tanaj, Sociedad de Publicaciones Judías. El fin del discurso después de todo lo oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto incumbe a toda la humanidad. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o malo. El fin del discurso, después de todo lo oído, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta es una conclusión de gran valor. Eso aplica a toda la humanidad. Esta es una conclusión muy valiosa. La mayoría no lo pone en práctica en esta vida, pero para aquellos que sí lo hacen, comprender que Dios dirige la vida y que hay bendiciones en esta vida para quienes siguen su camino es algo importante y gratificante. Lo que estamos llevando a cabo no es algo pasajero ni efímero. Se trata de la creación de carácter, conforme al modelo divino, para llegar a ser como Él es. En el nivel personal, la conversión es un proceso de cambio. En los primeros días de la iglesia, Pedro explicó a sus compatriotas judíos lo que debía hacerse en respuesta a la venida de Cristo. Él lo expresó así en Hechos 3:19, versión amplificada. 3:19. Así que arrepiéntanse, cambien de mentalidad y propósito. Vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados por completo, limpiados, a fin de que vengan tiempos de refrigerio, de recuperación del calor, de renovación con aire fresco, desde la presencia del Señor. Este pasaje continúa refiriéndose a la segunda venida de Cristo, cuando habrá un gran cambio escatológico conocido como la restauración de todas las cosas. Hechos 3, 20 al 21, versión amplificada. Y para que Él envíe al Cristo, al Mesías, que de antemano fue designado y preparado para ustedes, es decir, a Jesús, a quien el cielo debe recibir y retener hasta el tiempo de la completa restauración de todo lo que Dios habló por boca de todos sus santos profetas desde la antigüedad, desde los tiempos más antiguos en la memoria humana. Los que son llamados ahora están involucrados en este proceso de cambio antes de que llegue ese tiempo. Jesús enseñó que la humildad de un niño era necesaria para el crecimiento personal y espiritual. Crecimiento espiritual. Mateo 18:3. De cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por supuesto surge la pregunta, ¿cambiar en qué sentido? Más allá de la actitud infantil de confianza, sencillez y humildad, sin pretensiones, ¿qué más demostraría el tipo correcto de cambio? Hace varios años, el editor de una revista internacional me informó que ya no podían aceptar la publicidad de la iglesia. Durante mi visita salió a la luz que la razón se debía a una carta escrita por la esposa de un miembro. La señora había escrito al editor que desde que su esposo se había unido a la iglesia, se había vuelto retraído, pasaba el tiempo estudiando su Biblia en su habitación y descuidaba la vida social y el contacto con su familia. Una vez que le aseguré al editor que la iglesia enseña exactamente lo contrario, que sus miembros deben ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres,
que antes, más atentos y ciertamente no negligentes, de ninguna manera negligentes. Entonces el editor comenzó a cambiar de actitud. Le dije que si me daba el nombre de ese hombre, pediría al ministro encargado que hablara con él para ayudarle a cambiar su enfoque. El editor me preguntó, ¿ustedes harían eso? Le respondí sí. Entonces dijo, en ese caso pueden volver a anunciarse con nosotros. El esposo necesitaba enfocarse en sus responsabilidades hacia su familia. Necesitaba cambiar su manera de actuar basándose en principios correctos. Si nos preguntamos en términos generales, ¿cómo debemos cambiar? La respuesta no se limita a un solo aspecto de la vida, como el estudio más intenso de la palabra de Dios. Eso, por supuesto, es necesario, el estudio de la palabra de Dios, pero un enfoque verdaderamente santo implicaría cambiar en todo aspecto para llegar a ser más semejantes a Cristo, más llenos del amor de Dios, porque el sistema mundano del cual formamos parte domina las sociedades en las que vivimos. He escrito recientemente sobre esto en una serie acerca de las obras de la carne, descritas en Gálatas 5. El uso que Pablo hace de dos palabras griegas para describir dos de los pecados de la carne resulta particularmente interesante si lo consideramos a la luz del mundo mercantilizado en el que vivimos hoy. Pablo menciona idolatría y hechicería. La palabra griega para hechicería es farmakeia, de donde proviene nuestra palabra moderna farmacia, y tiene relación con las drogas. Este término se refiere en el contexto del tiempo de Pablo a drogas utilizadas en las ceremonias religiosas paganas para inducir éxtasis. Y Pablo dice que esto es una obra de la carne. Estos términos vuelven a aparecer juntos en Apocalipsis 18, donde se describe el sistema económico final justo antes de su destrucción. La humanidad se muestra allí constantemente adorándose a sí misma. Eso es idolatría. Y adorando su propio sistema económico como si estuviera en trance, como si estuviera drogada o embotada, estupificada. Apocalipsis 18:23. Nueva versión estándar revisada. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra y todas las naciones fueron engañadas por tu hechicería, tu farmakeia. Podemos entender esto como la seducción de la riqueza y del poder comercial, que actúan como una droga, llevando a la humanidad a un estado de sopor espiritual en el cual ya no pueden pensar con claridad. Estos mercaderes y magnates de los últimos días están obsesionados con amasar grandes fortunas y comprar y vender las mercancías del mundo. Han idolatrado la riqueza. De hecho, y de manera escalofriante, también comercian con los cuerpos y las almas de los seres humanos. Apocalipsis 18:13, Reina Valera actualizada. La seducción de la riqueza es tan poderosa que los seres humanos mismos se han convertido en una mercancía más. Podríamos decir que la corrupción moral ha echado raíces. La línea entre la verdad y la falsedad, entre el bien y el mal, ha desaparecido. Cuando leemos tales cosas y pensamos en la época en que vivimos, en el mundo que nos rodea, debemos recordar que este mismo capítulo, Apocalipsis 18, comienza con una advertencia para el pueblo de Dios. Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. De modo semejante, cuando Pablo escribe a la congregación en Roma, advierte también contra la conformidad con este mundo. Y aquí volvemos al tema del cambio personal. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben y discernir cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en cuanto a la seducción del materialismo, Juan nos instruye de esta manera. Primera de Juan 2:15. No amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nuestro llamamiento tiene como propósito liberarnos de los excesos del mundo en que vivimos. En Gálatas 1:4, Pablo
habla de este mundo de una cierta manera. Él dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente, de esta presente era malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nuestro Dios y Padre. ¿Qué es lo que impide el cambio? ¿Hay algo que nos impida cambiar? Dos obstáculos quedan muy claros en la parábola del sembrador. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, se vuelve nada. Este es un pasaje muy interesante, porque muestra que dos cosas pueden obstaculizar el cambio espiritual: las preocupaciones de esta vida y la seducción de las riquezas, precisamente de lo que acabamos de hablar. Estas cosas ahogan la palabra de Dios, de modo que no pueden producir en nosotros el cambio espiritual necesario. Nuevamente en Romanos, Pablo explica en detalle las consecuencias de un cambio completo de corazón y del bautismo que le sigue. Aquí lo expresa en términos de ser levantados de un sepulcro de agua hacia una nueva vida. Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. No se está hablando de la resurrección a una vida espiritual futura, sino de nuestro propósito presente, vivir en novedad de vida como nuevas criaturas, convertidas ahora. Esto implica una vida transformada, no según los caminos antiguos, ni conforme a las costumbres del mundo que nos rodea. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si hemos abrazado una vida de cambio, ya no somos esclavos de los antiguos caminos. Ser esclavo de los viejos hábitos es el camino de la muerte, pero hemos sido llamados a vivir para Dios en Cristo. Romanos 6, 7. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado, muerto a esos viejos caminos. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, muertos a una vida de pecado y vivos a una vida transformada y santa. Y cuando Pablo escribió a la congregación en Colosas, en una época similar a cuando escribió a los romanos, dijo cosas muy parecidas. Habló del hombre viejo y del hombre nuevo a persona. Él explicó con más detalle qué tipo de cambios debemos esperar en la persona convertida. ¿Cómo llevamos a cabo este proceso de conversión y de cambio? En Colosenses 3, 1 al 17, Pablo desarrolla este tema de manera extensa. Leamos esta sección poco a poco, versículo por versículo. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. En otras palabras, enfóquense en volverse como Cristo. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Esto requiere un cambio de perspectiva, cambiar el enfoque de nuestra mirada. Ya no mirar hacia abajo, sino mirar hacia arriba, ver las cosas de manera diferente como hijos de Dios, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios para ayudarnos. Pero no es un proceso automático, involucra nuestra cooperación voluntaria, nuestro acuerdo. Pablo concluye que cualquier conducta que hayamos conservado del mundo debe ser cambiada, dice en el versículo 5. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Aunque en otro tiempo hayamos andado en ellas, aunque nos resulten familiares, somos exhortados a dejar atrás tales comportamientos. En otras palabras, esas pruebas y tentaciones pueden reaparecer, pero debemos recordar que somos una obra en desarrollo. El carácter se forma con el tiempo. Versículo 8. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la ira, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Lenguaje sucio. Estos problemas siempre han existido en el mundo, pero parecen multiplicarse en nuestros días. Tanta ira, tanta maldad. Debemos despojarnos de este espíritu de ira y de las conductas que provoca. Versículo 9. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre o mujer, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa ser griego o judío, circuncidado o no estarlo, extranjero, inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Sin embargo, cuando entendemos esto en términos de la nueva persona que debemos llegar a ser, comprendemos que Cristo vive en nosotros. El nuevo ser es semejante a Cristo. Es el Hijo de Dios. El nuevo ser que somos está engendrado por el Espíritu de Dios, pero con libertad de elección para escoger lo correcto sobre lo incorrecto, en pensamiento y acción. Luego Pablo ofrece una conclusión general, mostrando qué acciones positivas debemos hacer como personas transformadas. Versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esta es una maravillosa descripción de la persona transformada, un objetivo hacia el cual debemos aspirar. A medida que crecemos, hay esperanza para nosotros. En 2 Corintios 3:18 leemos: Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Estamos siendo cambiados en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Pablo mismo experimentó una transformación notable. Si pensamos en cómo persiguió a la iglesia antes de su conversión y cómo describió su antigua vida, vemos que su cambio es un poderoso testimonio de lo que Dios puede lograr en quienes Él llama, según siguen su llamado y se convierten en nuevas criaturas. El hombre que escribió todo esto acerca del nuevo hombre fue en otro tiempo un hombre muy distinto. En Gálatas 1, 13 al 14, Pablo dice, él habla de cómo él solía ser. Dice, porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por un celo equivocado, una religiosidad ferviente pero mal dirigida, Pablo trabajaba activamente en destruir la iglesia, en lo que el texto griego sugiere que fue una guerra sostenida contra ella. Él escribió a Timoteo sobre cómo se produjo este cambio en su vida. Primera de Timoteo 1, 12 al 15. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Es lo mismo para ustedes y yo. Es lo mismo, ciertamente. Pero fui tratado con misericordia, dice, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Esta palabra violencia de la que se describe él mismo era un hombre muy arrogante y muy violento. Y dice por eso que fue tratado con misericordia, porque lo hizo por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por nosotros todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si nos preguntamos qué es lo que le impedía cambiar a Pablo, era su celo mal orientado por lo que él percibía como la voluntad de Dios. El antiguo Israel tenía un problema diferente. Ellos se rehusaron a escuchar y por lo tanto no quisieron cambiar. Nehemías examina esta triste historia en el capítulo 9 de su libro. En Nehemías 9:29 encontramos una larga sección que describe los problemas de Israel. Dice, los reprendiste para que respetaran tus leyes, pero ellos, en su soberbia, no cumplieron tus mandamientos, sino que se rebelaron contra tus juicios, por los cuales todo hombre que los cumpla vivirá. Se rebelaron, se encapricharon, no quisieron escucharte. Esta imagen de darle la espalda a Dios, de rehusar su dirección, es una imagen profundamente triste, es una imagen trágica. Negarse a oír, a cooperar, a volverse en contra de Dios. Espero que nunca hagamos eso. Los profetas frecuentemente dirigían a Israel hacia el cambio, hacia el arrepentimiento, es decir, alejarse del pecado que provenía de su deslealtad y de haber roto su compromiso de obedecer a Dios, y volverse hacia Él en la vida diaria. Eso es lo que debían hacer, eso es lo que los profetas constantemente les decían. Esta es la imagen que está detrás del verbo shuv, S-H-U-V, que significa arrepentirse, cambiar. Jeremías 25, 4 al 7. Es un ejemplo de cómo los profetas describieron lo que estaba ocurriendo y cuál fue la respuesta del pueblo hacia ellos. El Señor les envió también una y otra vez a todos sus siervos, los profetas, pero ustedes no quisieron escucharlos ni les prestaron atención. Ellos les decían, apártense ya de su mal camino y de cometer tanta maldad, y vivirán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre. No vayan tras dioses ajenos. Ya hemos hablado acerca de la idolatría anteriormente en este mensaje. No vayan tras dioses ajenos, ni los sirvan ni los adoren. No provoquen mi enojo con sus hechos, y yo no les haré ningún daño.
Pero ustedes no me han hecho caso, sino que han despertado mi enojo con sus malas obras para su propio mal. Por supuesto, Jeremías también profetizó que un día en el futuro Dios haría el tipo de cambio que Israel necesitaba, aquel que por sí mismos no podían realizar. Esto está en Jeremías 31. Y miren hacia ese tiempo muy lejano en el futuro. Jeremías 31:31, cuando Israel reciba el Espíritu de Dios. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Cuando hayan pasado estos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Algo que ya está ocurriendo en la iglesia ahora, pero que más adelante será para todo Israel. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, el que ha puesto al sol la ley de alumbrar durante el día y a la luna y las estrellas, la ley de alumbrar de noche, el que agita el mar y hace que rujan sus olas. Cuando Ezequiel vino a advertir a Judá, las palabras de Dios a través de él fueron muy similares. Ezequiel 18, por ejemplo, versículos del 30 al 32. 18, 30 al 32. Así que, pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. Por lo tanto, vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones para que su maldad no sea la causa de su ruina. Pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? Apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos, porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Está hablándole a Judá justo antes del cautiverio babilónico. Porque yo no quiero que nadie muera. Así que vuélvanse a mí y vivirán. Palabra de Dios. Ezequiel también dio la resolución de Dios al corazón endurecido que rehusaba su camino. Es algo similar a lo que leemos en Jeremías 31. Ahora en Ezequiel 36. Ezequiel 36, 24. Dice, yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Hablando de la resurrección física de los hijos de Israel al final del milenio, en el período del último gran día. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible, de carne, porque pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. La reconciliación es el corazón de nuestra relación con Dios. Debe ser también nuestra actitud hacia los demás. La reconciliación señala un cambio en la relación. Es cambiar la enemistad por la buena voluntad. Pablo habla de la conexión entre la reconciliación con el Padre y la relación transformada. Segunda de Corintios 5, del 17 al 22. 5, 17 al 22. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo, y nos dio, está hablando aquí del ministerio, el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó, al ministerio en este caso, el mensaje de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Porque el cambio es un concepto bíblico fundamental. Atraviesa todo el plan de Dios manifestado en los días santos, los días que hemos guardado este año. La Pascua y los días de los panes sin levadura señalan la necesidad de cambiar, de pasar de la esclavitud del pecado a la libertad. Pentecostés muestra cómo el Espíritu de Dios es fundamental en el proceso de transformación, en el proceso de cambio. La fiesta de las trompetas señala el cambio de los gobiernos humanos al gobierno de Cristo. La fiesta de los tabernáculos señala los enormes cambios que vendrán sobre la vida humana debido al gobierno justo bajo Cristo. Este último gran día señala el cambio que alcanzará a todos los que han vivido sin conocer a Dios. También viene un cambio escatológico, algunos en los cielos, justos antes del regreso de Cristo. Marcos 13, versículos 24 al 27 habla de esto. Marcos 13, 24. En aquellos días, después de esta gran aflicción, sucederá que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo. Esto también es un cambio en el cosmos que nos rodea. Y entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. Este evento, por supuesto, significará un cambio para aquellos que serán resucitados o transformados en espíritu en ese momento. Esto corresponde a la primera resurrección, 1 Corintios 15, 51. Algo más sobre el cambio. Presten atención, les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. Filipenses 3:21. Traducción, nueva traducción en inglés. Él transformará estos cuerpos humildes nuestros en la semejanza de su cuerpo glorioso, mediante el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y 1 de Juan 3:2, que habla de un cambio. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y eso, por supuesto, comenzará la transformación o cambio milenial de la tierra y de sus criaturas. Así volvemos al punto de partida, probablemente a lo que leímos en los primeros días de esta fiesta. Isaías 11:6. El lobo convivirá con el cordero. El leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro, el león y el animal engordados andarán juntos, y un chiquillo los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. ¡Qué cambio grande será ese! Isaías 35:1. El desierto y la soledad se alegrarán. El yermo se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá en abundancia y también se alegrará y cantará con júbilo, pues le serán dadas la belleza del Líbano y la hermosura del Carmelo y de Sarón.
Estos montes verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como se lo merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos, y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua, y en la soledad correrán torrentes. El páramo se convertirá en estanque, y el sequedal en manantiales de agua. Y en la guarida de los chacales crecerán cañas y juncos. Isaías 43:19. Estoy por hacer algo nuevo. Dice, que pronto saldrá la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. Esta cosa nueva de la que él habla aquí no es el resultado de un cambio cíclico, como el tipo de cambio del que leíamos en Eclesiastés. Esto es algo nuevo, nunca antes visto. Proviene de Dios. Es la forma de hacer las cosas a nivel social o nacional, organizacional, a nivel de cada nación o de política. Cambiará, todo eso cambiará. Miqueas 4:3, y el Señor juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas y lejanas. Naciones que hoy no pueden hacer la paz entre sí, pero que Cristo arbitrará entre ellas y resolverá sus problemas. Y éstas convertirán sus espadas en azadones y sus lanzas en hoces. Ninguna nación volverá a levantar la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Un masivo cambio. Al final del período del milenio sabemos que habrá otra resurrección y un cambio en el cosmos. Apocalipsis 20:11. Vi también un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Eventualmente habrá nuevos cielos y nueva tierra, una nueva Jerusalén. Isaías 65:17. Fíjense bien, ya estoy creando, vará, como solo Dios puede hacerlo, nuevos cielos y nueva tierra. De los primeros, nadie volverá a acordarse ni los traerá más a la memoria. Apocalipsis 21 lo leemos usualmente en este día. 21:1. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Otro cambio inmenso. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, sus pueblos en plural, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Un gran cambio se acerca. Y Pedro nos hace una pregunta importante acerca del cambio personal. Una pregunta oportuna al llegar al final de otra temporada de fiestas. Porque hemos repasado cosas sobre el cambio escatológico, sobre todas las cosas que aún están por venir. Él dice en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo, y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo será deshecho, sabiendo que todo ese cambio viene escatológicamente, cosmológicamente, él hace la pregunta sobre el cambio personal. Ya que ustedes saben que todo eso viene, está hablándole aquí a la iglesia, ya que saben que todo eso viene, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa y dedicada manera de vivir?
¿Cuánto cambio debemos hacer para ser santos? Estar santificados, vivir dedicados a Dios, comportándonos como Cristo en nosotros querría que nos comportáramos, esperando y apresurando. No podemos apresurar la venida del día de Dios. Realmente significa esperarlo con anhelo, anticiparlo con entusiasmo. La venida del día de Dios, por causa del cual los cielos serán encendidos y disueltos, y los elementos se derretirán con el fuego. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Esa es nuestra esperanza y nuestro destino. Hermanos, una vez más, hemos pasado una fiesta maravillosa. Les deseo a todos un viaje seguro de regreso a casa y un año exitoso de cambio por delante.